Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola chicos, buenas tardes. Bueno, como verán, la Miss Génesis no está conectada. Ella está realizando unas prácticas, entonces por estas clases y probablemente unas cuantas de las que siguen, ella no los va a poder acompañar. Entonces, yo voy a estar siendo su reemplazo, al menos hasta por estas clases. Entonces, el día de hoy voy a estar con ustedes. Ahorita ya empecé a grabar la clase, ya voy a compartirles pantalla y ya estoy esperando que se unan un poco más para tomarles la captura para la asistencia, ¿ok? Bueno chicos, vamos a empezar ya. Vamos a empezar, hasta eso igual se conectan las demás personas que tengan que entrar. Ya, hoy día vamos a ver lengua y literatura. El tema que vamos a ver es género periodístico y vamos a desarrollar más lo que es la carta al director como un ejemplo del género periodístico. Ya, ¿ustedes han escuchado hablar qué es la carta al editor o carta al editor? ¿Saben? Nadie sabe. Bueno, antes de empezar con la carta al editor, les voy a comentar un poquito acerca del género periodístico. El género periodístico o los textos periodísticos son los que comúnmente vemos en una revista, en un periódico, en prensa escrita o también en noticias, en televisión. Géneros periodísticos se refiere principalmente a aquellos donde se genera algún tipo de información que se pone a disposición de lectores. ¿Alguien tiene el micrófono encendido? Yo se los voy a apagar. Ya, ahora sí. Ya, ahora, de este género periodístico, textos periodísticos, hay varios tipos, ¿verdad? Se clasifican en varios tipos. Entonces están aquellos que son netamente informativos. En estos simplemente se genera información. Se genera información, por ejemplo, está la noticia. También tenemos los de género mixto y los de opinión. Entonces, en los de género mixtos, estos mezclan una parte del género informativo con la generación de información o de noticias y una parte de opinión o crítica. Un ejemplo de estos son, por ejemplo, por ejemplo, perdón por la redundancia ya. Un ejemplo de esto son las entrevistas. Las entrevistas, la crítica, aquellos reportajes en donde vemos que se presenta la noticia y posteriormente se da un punto de vista o se expresa un juicio, un criterio sobre la noticia que se está presentando. Y por último está el género de opinión. En este caso no se genera nueva información, simplemente se da una opinión, un punto de vista sobre una noticia que ya ha sido generada. Entonces, estos son los tres principales tipos de géneros dentro de los textos periodísticos y dentro de los géneros de opinión, que es el último que les mencioné, encontramos varios tipos también.
Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el editorial, el artículo de opinión, las columnas y las cartas al editor. Sobre todo dentro de los periódicos, hay un espacio, también dentro de los sitios web se suele dar y dentro de las revistas. Siempre hay un espacio que está destinado a que los lectores de ese medio escrito den su opinión con respecto a alguna noticia que el propio medio ha publicado o algún tema en particular que se haya generado. Entonces, siempre hay este espacio de opinión y dentro de este espacio de opinión es donde se publican estos tipos de textos que son del género de opinión, que como les digo, son los editoriales, los artículos de opinión o las columnas, o en este caso del que vamos a hablar, que son las cartas al editor. Las cartas al editor también se conocen con el nombre de cartas al director. Entonces, seguramente algunos de ustedes ha abierto un periódico y en la parte donde viene el editorial, em, al lado o abajo siempre viene un espacio dedicado a esto, a las cartas, publicar las cartas al editor. Entonces, las cartas al editor, vamos a leer el concepto, dicen que es un texto de opinión y argumentativo que por su directa vinculación con los medios de comunicación impresos y su contenido se incluyen dentro del género periodístico, como ya les estaba mencionando. Y es una forma de comunicación masiva y democrática, pues aparecen publicaciones de gran difusión, de carácter breve, formal y directo. Entonces, estas cartas son de comunicación masiva porque, claro, se publican en un periódico o en una revista o un sitio web que normalmente tienen una difusión masiva. Entonces, son varias personas las que van a llegar a leer esta carta. Ahora, ¿para qué sirven o cuál es el propósito de escribir estas cartas? ¿Para qué se usan? Principalmente para que las personas, los lectores, puedan emitir su opinión. Como ya les mencioné, es un texto netamente de opinión. Entonces las personas en este espacio pueden escribir un juicio crítico, pueden dar su opinión sobre un tema específico que cada persona quiera. Pueden referirse a un tema del que se haya tratado ya en el periódico o un tema cualquiera de una situación actual que esté pasando. Además, dentro de la carta al editor se pueden ampliar noticias o explicar ciertos puntos de vista. También se pueden refutar o dar un argumento em, contradictorio, no contradictorio, dar un argumento de contraargumentación o de refutación. Entonces ustedes pueden, si no están de acuerdo con alguna nota que se haya publicado en ese diario, ustedes podrían escribir una carta al editor donde ustedes presentan sus argumentos de por qué no les parece o por qué no están o por qué están en contra de cómo se dio tal noticia. Y otro de los usos que tiene este tipo de cartas es que ustedes pueden comunicar hallazgos de una investigación. Esto sobre todo en revistas científicas donde se publican normalmente investigaciones y estudios. También hay un espacio dedicado a la opinión de los lectores donde ellos pueden expresar su opinión sobre las investigaciones que se han publicado y también comunicar hallazgos breves de investigaciones que hayan realizado. Entonces, estas cartas al editor tienen ciertas características que son importantes mencionarlas y que ya las vamos a ir desarrollando una por una. Si ustedes tienen dudas o me quieren decir algo, pueden interrumpir y pueden hablar, no hay problema. Ya, entonces la primera característica es el emisor. Como ya sabemos, dentro de cuando se emite un mensaje, siempre intervienen tres elementos principales, que son el emisor, el receptor y el mensaje, que es lo que se está emitiendo. Entonces, en el caso de estas cartas al editor, el emisor, o sea, la persona que da el mensaje, que emite ese mensaje, puede ser cualquier ciudadano, como ya les digo, puede ser cualquier ciudadano, principalmente son lectores de de ese diario y todos en sí, todos los ciudadanos, o sea, cualquier persona en particular tiene, digamos que la opción de poder opinar respecto a un tema actual o a una noticia, enviar su carta, obviamente bien redactada, para que el periódico la publique.
Ahora, obviamente no todas las cartas que se van a enviar van a ser publicadas, ¿verdad? Porque el periódico, la revista o el sitio web va a tener ciertos criterios o parámetros que van a revisar las cartas y a partir de eso pues van a aceptarlas o rechazarlas. Entonces, no todas las cartas que se envíen van a ser publicadas. Ya, la siguiente característica es el destinatario, ¿verdad? En este caso sería también el receptor. Entonces, ¿a quién va dirigida esta carta y quién la recibe? La carta al editor, como su nombre lo dice, va dirigida al editor del periódico. Pero el hecho de que vaya dirigida a él no quiere decir que la carta sea específicamente para él, ¿verdad? Porque la carta, el objetivo de que escribamos la opinión es que la opinión sea publicada. Entonces, al ser publicada, todas las personas que lean ese diario, periódico, revista o sitio web, todas las personas que lo lean van a tener acceso a esa carta, por lo tanto, es pública, es pública. Todas las personas van a tener acceso a leerla. Entonces, en el destinatario, si bien es cierto, se dirige al editor, la carta termina siendo pública. La siguiente característica es su extensión. Las cartas, bueno, este tipo de cartas, como les mencioné, que tienen el objetivo de ser publicadas, normalmente el periódico no destina tanto espacio a estos textos que son de opinión. Destina un espacio, pero no es un espacio tan grande, ¿verdad? A diario se generan tantas noticias que el espacio de los diarios ya está ocupado. Entonces, para que la carta que ustedes envíen o que cualquier persona envíe pueda ser publicada, pueda ser considerada para su publicación, no tiene que ser muy extensa. Normalmente este tipo de cartas son cortas y lo que se busca es que, qué sé yo, tres, máximo cuatro párrafos, ustedes hayan expresado toda su opinión, ¿verdad? Incluso muchas veces cuando escriben cartas demasiado largas, el periódico puede publicar solo un fragmento de ellas, ¿verdad? Solo un fragmento, una parte, la que considere más importante y no toda. Por eso es mejor o de preferencia, pues, que la extensión sea corta. La siguiente característica que vamos a ver es el registro. El registro se refiere a la forma en la que está redactada la carta. Por ejemplo, si es una carta que sabemos va a ser publicada, es decir, que varias personas van a leerla, que va a ser en un medio de difusión masiva, como lo decía al principio, estas cartas tienen que ser escritas en un registro formal, es decir, la manera en la que estén redactadas debe guardar un lenguaje adecuado para el medio de comunicación en el que se está publicando, ¿verdad? Entonces, nunca van a aceptar o van a publicar textos que tengan un registro vulgar. Entonces, en este tipo de cartas que el objetivo es que se publiquen, tiene que estar bien revisada la redacción. Esta tiene que ser clara, concreta y precisa. No podemos enviar una carta en donde escribamos tres o cuatro párrafos en las que en todos los párrafos redundemos en la misma idea, ¿verdad? Porque la persona que lo lee no lo va a entender y además la opinión que queremos expresar no va a estar bien expresada, no van a entender qué es lo que estamos queriendo decir o cuál es nuestro punto de vista con respecto a la situación a la que estamos escribiendo, sobre la que estamos escribiendo. La siguiente característica es el tema. El tema es un punto también importante. Para empezar, el tema no lo ponemos nosotros, o sea, nosotros podemos escribir la carta sobre la temática o la situación que nosotros elijamos. Esta temática o esta situación siempre tiene que ser un asunto de actualidad. Es decir, no podemos o no tendría mucho sentido que nosotros escribamos una carta al director, que es básicamente una opinión sobre una noticia, pero que lo hagamos sobre una noticia que pasó hace 10 años, ¿verdad? No tiene mucho sentido. El periódico probablemente no la va a publicar porque no tiene relevancia. Entonces, si vamos a escribir sobre algo, tiene que ser un asunto de actualidad y además tiene que ser de relevancia social. Entonces, este es un aspecto importante
para que nuestras cartas sean consideradas. También puede ser de un tema que haya pasado ya en algún tiempo, pero siempre y cuando sus consecuencias estén hasta la actualidad o que se ellos esté recordando. Por ejemplo, lo que ya viene, ¿verdad? Que el juramento de bandera. Si bien se celebra es el Día de la Bandera, que ya es un tema de antes, ¿verdad? De años, pero el juramento de la bandera hace que vuelva a salir el tema, ¿verdad? Que sea un tema de actualidad. Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Y otro punto es que nosotros escribimos sobre ese tema, pero el periódico decide con qué título publicarlo. El periódico es el que decide. No, nosotros no le ponemos el título, solamente lo enviamos como una carta. Entonces, a ver, ¿qué tema de actualidad ustedes creen que se podría escribir una carta al editor? Considerando que es un texto de opinión, ¿sobre qué tema de actualidad escribirían? Nadie. Bueno, a ver. Ah, ya, a ver, la compañera dice sobre los casos de violencia a la mujer y su aumento en los últimos años. Está muy bien, muy bien. Ese es un tema de relevancia en la actualidad y algo importante es que no solo es un tema de actualidad, sino también se cumple lo que decía aquí, ¿verdad? En lo anterior. Aquí, aparte de ser un tema de actualidad, también se cumple que es un tema de relevancia social. Entonces, en ese tema, en el tema de los femicidios que están ocurriendo y, claro, la inseguridad también la que vivimos, todos esos son temas de actualidad y también de relevancia social que sí ameritan que cualquier persona escriba su opinión, siempre y cuando obviamente sea una opinión coherente y respetuosa, ¿no? Muy bien, la compañera, ¿quién fue? La compañera Mercy, muy bien. Ya, entonces vamos a seguir. Ya, otra característica, a ver, ya son 4:05. Hasta las 4:10 es verdad, ahí nos desconectamos y volvemos a entrar. Ya, entonces vamos a ver la última característica. Esta es la autoría. Como es un tema de opinión, considerando que es un tema de opinión en el que ustedes van a expresar su punto de vista sobre una situación, es importante que vaya firmada. Es decir, el periódico va a publicar la opinión de ustedes. Por lo tanto, ustedes van a ser los responsables de lo que se está emitiendo y no el periódico. Entonces, para que el periódico, el diario, la revista o el sitio web, como les digo, quien sea que la publique, la vaya a publicar, este comentario, esta opinión, tiene que estar firmada. O sea, no publican cartas que sean anónimas, tienen que estar firmadas y se exige que estén firmadas. Incluso muchos diarios exigen alguna información de contacto adicional, como un correo o un número de cédula. Importante porque imagínense una, si ustedes escriben una carta y emiten de repente algún comentario que ofenda a otros, algún comentario que algo pase, alguien reclame, alguien diga algo. Entonces el periódico va a decir, no, lo que estamos publicando lo escribió tal persona, no es responsabilidad total del periódico. Entonces ahorita ya son las 4:07, ahorita ya son las 4:07. Voy a hacer la captura de pantalla para la asistencia y aquí recién veo el compañero Agustín, temas de inseguridad y de sicariatos, exacto. Ese es un tema de actualidad y además de relevancia social sobre el cual se podría escribir una opinión. Ya, entonces ahorita voy a hacer la captura para la asistencia y
Ya les envío nuevamente el link para que entren de nuevo y continuamos con la clase, ¿ya?